Buenos días, chicos, ¿cómo están? Espero que todo muy bien, muchachos. El día de hoy, chicos, me va a ser imposible presentarme en la escuela para tener la clase de manera presencial ahí con ustedes, así que les voy a dejar la clase aquí grabada, muchachos, para no perder el día, para no perder la clase y pues para avanzar de manera normal y correcta, ¿ok? Vamos a continuar, muchachos, con el tema que estábamos viendo. Si no mal recuerdo, vamos en la página 35 y nos quedamos por ahí en el tercer parrafito más o menos. Estábamos hablando respecto a la Cámara de Diputados, ¿ok? En la clase pasada hablamos y vimos de cuántas personas se conforman, cómo están realizadas, vimos un poquito de cómo nosotros tenemos la responsabilidad de elegir correctamente a esos diputados y a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores porque pues ellos toman las decisiones al final del día por nosotros, ¿ok? Vamos a empezar ahí en el tercer parrafito que viene en la página 35 en donde dice que en la segunda llamada por principio de representación proporcional se encuentran los candidatos propuestos según el sistema de listas regionales y que se votan en circunscripciones plurinominales. Para la elección de los 200 diputados y diputadas, según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, se constituirán 5 circunscripciones electorales plurinominales en el país conformadas de acuerdo con el principio de paridad y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo. La ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones. Para llevar a cabo esta elección se divide al país hasta en 5 circunscripciones electorales y cada partido político registra la lista donde se encuentran enumerados los candidatos que postula. Estos candidatos deben de ser distintos de los postulados en los distritos electorales uninominales. Un partido político tendrá derecho a obtener el registro de sus listas regionales de candidatos y que se le atribuyan diputados, de acuerdo al sistema de representación proporcional, cuando, inciso A, acredite que participan con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos 200 distritos uninominales. B, alcance por lo menos el 3% del total de la votación emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales. C, cumpla con los dos anteriores supuestos, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiera obtenido los candidatos, hubiera obtenido sus candidatos, les serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional obtenida, el número de diputados de la lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la asignación se seguirá el orden que tengan los candidatos en las mencionadas listas. En ningún caso de partido político se podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. De acuerdo a nuestra Carta Magna, para ser diputado o diputada federal, se requieren los siguientes requisitos. Vamos a ver qué necesitan, chicos, o qué se necesita para poder ser diputado, ¿no? Si ustedes en algún momento quieren entrarle a esta onda de la política y se quieren lanzar de diputados y demás, es un excelente puesto para empezar a involucrarse en la política, ¿no? Dice que primero el punto número 1, tienes que ser mexicano por nacimiento en el ejercicio de sus derechos. Tener 21 años cumplidos al día de la elección. A algunos todavía les faltan un par de añitos o así, chicos, pero ya están cerca de los años que te soliciten aquí para que puedas ser un diputado. Dice 3, ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha de ella. Es decir, si tú quieres ser un diputado de Nuevo León o un diputado de cierto estado, pues tienes que vivir en ese estado. No puede ser, ay, sí, miren, yo soy el presidente de Estados Unidos, pero no vivo en Estados Unidos. No, 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 no. Tienes que vivir en el lugar en el que vas a representar. Dice, para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales como candidato a diputado,
Se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprendan la circunscripción en la que se realice la elección, o vecino de ella, con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre. La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de la elección popular. Dice 4, no estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía o gendarmería rural en el distrito donde se haga la elección, cuando menos 90 días antes de ella. Es decir, no puedes pertenecer al ejército, ni estar trabajando en el ejército, ni en la policía, ni en nada de esto que nos menciona. 5, no ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, ni ser secretario o subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la Administración Pública Federal, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes del día de la elección. Es decir, al día de la elección tú ya no tienes que estar involucrado con ningún otro puesto de trabajo en el gobierno. Puedes estarlo hasta los últimos 90 días antes de la elección, es decir, 3 meses antes de que sean las elecciones, tú ya tienes que renunciar a ese puesto que tú tienes. Vayas a ganar o no vayas a ganar, tú como quiera tienes que dejar tu otro puesto, no puedes mantenerlo. Dice, no ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni magistrado, ni secretario de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni consejero presidente o consejero electoral de los consejos generales, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, ni secretario ejecutivo del director ejecutivo o personal profesional directivo del propio instituto, salvo que se hubiese separado de su cargo de manera definitiva 3 años antes del día de la elección. O sea, que ya tengas por lo menos 3 años fuera de todos estos puestos para que pudieras aplicar. Dice, los gobernadores de los estados y el jefe de gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su cargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos. Los secretarios de gobierno de las entidades federativas, los magistrados y jueces federales y locales, así como los presidentes municipales y alcaldes, en el caso de la Ciudad de México, no podrán ser electos en las entidades respectivas jurisdicciones si no se separan definitivamente de sus cargos 90 días antes del día de la elección. 6. No ser ministro de algún culto religioso, nada de padres, nada de sacerdotes, nada de pastores, nada de eso puede ser. No estar, el 7 dice, no estar comprendiendo en alguna de las incapacidades que señala el artículo 59. Según nuestra Constitución Federal, la Cámara de Diputados tendrá las siguientes facultades. 1. Expedir el bando solemne para dar a conocer a toda la República la declaración del presidente electo que hubiera hecho el Tribunal Electoral del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial de la Federación, perdón. 2. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación en los términos que disponga la ley. 3. Ratificar el nombramiento que el presidente de la República haga del secretario del ramo en materia de Hacienda, salvo que se opte por un gobierno de coalición, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la fracción 2 del artículo 76 de la Constitución, así como de los demás empleados superiores de Hacienda. 4. Adoptar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deban decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho supuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria. Las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos. 5. Declarar si hay o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubiesen incurrido en delito en los términos del artículo 111 de esta Constitución.
El 6 dice revisar la cuenta pública del año anterior con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. 7. Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley. En caso de que la Cámara de Diputados no se pronuncie en dicho plazo, el plan se entenderá como aprobado. Y 8 dice designar por el voto de los 2/3 partes de sus miembros presentes a los titulares de los organismos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del presupuesto de egreso de la Federación según el artículo 74 constitucional. Chicos, entonces todos esos requisitos se requieren para poder ser tú un diputado y también pues la Cámara de Diputados tiene estas últimas facultades que hemos estado revisando. Entonces, como pueden ver, son cosas bastante importantes, son cosas bastante relativas, son cosas que nos importan y que nos involucran de manera directa también en el funcionamiento de nuestro país. Muy bien, chicos. Vamos a dejar hasta aquí el tema del día de hoy. El día de mañana empezamos, ya si Dios quiere, empezamos el punto, el 3.3, la Cámara, ahora vamos a ver la Cámara de Senadores en esta misma página número 37, chicos. Cualquier duda o comentario, muchachos, que quieran que revisemos, que algo que no les haya quedado claro o que deseen comentarme, con gusto ya saben que estoy a sus órdenes en el WhatsApp, en el correo, donde gusten localizarme de manera privada o en el grupo y con gusto pues lo podemos revisar. Que tengan un excelente inicio de semana, chicos. Nos vemos primero Dios el día de mañana martes. Que estén muy bien. Cuídense.